Saludos, vamos a hablar el día de hoy acerca de las fracturas y luxaciones del tobillo. Mi persona, el doctor Rafael Mora, residente del posgrado de traumatología y ortopedia, cursando la asignatura de nosografía traumatológica 2 y en la tutora, la doctora Mónica Díaz. Comencemos. Empecemos con el recuento anatómico del tobillo, el cual es una articulación compleja de tipo bisagra, que está constituido por las superficies distales de la tibia, el peroné y la cúpula del astrágalo. Aquí vemos la representación anatómica y aquí vemos una imagen biomecánica en donde explica cómo funciona como una bisagra. Comencemos a detallar las superficies articulares. Tenemos la tibia distal. La superficie articular de la tibia distal que vemos aquí se llama plafón tibial, que tiene una concavidad inferior. Tenemos hacia la porción posterior el tercer maleolo o maleolo de De Stock, y en su cara medial tenemos al maleolo medial. Por otra parte, el peroné, el extremo distal del peroné, tenemos el maleolo peroneal, que tiene una carilla articular interna que se articula con la cúpula del astrágalo. A su vez, vamos a hablar una estructura importante que forman tanto la tibia distal como el peroné distal, que es la mortaja, que es como una especie de arco en el cual hay una congruencia articular con la cúpula superior del astrágalo, lo que le confiere mayor estabilidad. Aprovechemos esta imagen en este corte coronal donde podemos ver que la cúpula del astrágalo tiene una depresión central que se denomina garganta del astrágalo. Esto permite mayor congruencia articular y mayor estabilidad al tobillo, que va a ser importante en la parte biomecánica. La sindesmosis tibio-peronea se le denomina a la superposición de la tibia distal con el peroné distal, en donde también existe cierta reciprocidad entre la tibia y el peroné. En la extremo distal de la tibia, cuando hacemos un corte coronal, vamos a ver que tenemos, cuando hacemos un corte transversal, vamos a ver que tenemos, como se representa en esta imagen que estoy señalando, que tenemos una tuberosidad anterior que está representada por esta línea A y tiene una tuberosidad posterior, que es esta línea que se llama B. Entre la tuberosidad anterior y la tuberosidad posterior existe cierta concavidad en donde se superpone el peroné. Entonces hay cierta reciprocidad y eso le da mayor estabilidad al tobillo en la parte biomecánica, que están unidos a su vez por otros ligamentos que vamos a denotar más adelante. El astrágalo, que es la superficie articular que nos falta denotar, tenemos la cúpula astragalina. La cúpula astragalina, que es la parte superior del astrágalo, es de forma trapezoidea. Tiene 2.5 centímetros más ancho en su cara anterior que en su cara posterior. Tiene en su línea media tiene una depresión que es la garganta del astrágalo. Y hacia su lado medial tiene una cara articular que es plana, mientras que hacia el lado del peroné su superficie articular está ensanchada de atrás hacia adelante y de interno hacia externo. Vemos entonces aquí todo lo que hemos explicado. Aquí tenemos una visión de la tibia distal, el peroné, la garganta del astrágalo, y vemos aquí como en la superficie externa del astrágalo está dirigida de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante y de medial a lateral. Ok, aquí vemos la carilla articular del peroné desde una vista medial y vemos todas las superficies anatómicas que vamos a repasar en breve en la parte biomecánica. Es importante que recordemos que todas estas estructuras anatómicas están unidas firmemente a través de un complejo ligamentoso. Este complejo ligamentoso o complejo sindesmótico tenemos en su porción anterior, ¿ok? Tenemos al ligamento tibio peroneo anterior que vemos representado en esta porción. A su vez tenemos el ligamento tibio peroneo posterior, el cual es el más fuerte de este complejo sindesmótico. Y en su parte posterior tenemos el tibio peroneo transversal. En este corte transversal nosotros vemos al ligamento
tibio peroneo anterior, tibio peroneo posterior, y entre la tibia y el peroné vemos al ligamento interóseo. De los ligamentos, ya vimos del complejo sindesmótico, vamos a ver ahora los ligamentos deltoideo, es decir, los ligamentos de la cara medial, que está compuesto por dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial tenemos al ligamento tibio navicular, el ligamento tibio calcáneo y el ligamento tibio astragalino superficial. Mientras que el fascículo profundo lo vemos en este corte transversal, el ligamento tibio astragalino profundo tiene dos haces, un hace anterior y un haz posterior. A su vez, tenemos el ligamento colateral peroneo o colateral lateral, que tiene tres haces, que es el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Cuando hablamos de la biomecánica, y esto es lo más importante, lo que se quería llegar, que posee un solo grado de libertad, el tobillo. Es una trópida. Esta articulación es indispensable para la marcha. Es una articulación muy encajada que durante el apoyo monopodal soporta la totalidad del peso, incluso aumentado por la energía cinética cuando el pie contacta con el suelo a cierta velocidad, ya sea durante la marcha, carrera o salto. Junto al complejo articular del retropié, oígase bien, el retropié, que no tiene nada que ver con la articulación del tobillo, y los movimientos de rotación axial de las rodillas, el tobillo es capaz de lograr los 3 grados de libertad para que se adapte a los accidentes del terreno. Llámese accidentes del terreno a las superficies irregulares que nos enfrentamos en la marcha. Entonces, repasemos que en el eje transversal, un plano frontal, el tobillo realiza los movimientos de flexión y extensión. Flexión, aquí lo vemos flexión, y este de extensión, ¿ok? O también conocido como flexión plantar o dorsiflexión. Este es el verdadero movimiento del tobillo. Ahora, en el eje longitudinal, en el plano sagital, vamos a realizar los movimientos de pronación y supinación. Entonces hacemos supinación cuando llevamos la palma, la planta del pie hacia adentro, o pronación cuando llevamos la planta del pie hacia afuera. Y en el eje longitudinal plano transversal realizamos movimientos de abducción y aducción. Esto está dado por la rotación axial de las rodillas flexionadas. Recordar que no es un movimiento propio del tobillo, pero gracias a las rodillas flexionadas podemos hacer estos movimientos de abducción hacia afuera y aducción hacia adentro. ¿Ok? La amplitud articular del tobillo en flexión, o sea, o dorsiflexión, es de 20 a 30 grados, mientras que en extensión es de 30 a 50 grados. En ambos podemos tener movimientos extremos. Cuando tenemos una flexión máxima, la bóveda plantar se aplana, y cuando hacemos una máxima extensión, la bóveda plantar se hunde. Aquí es importante recordar que se requiere al menos 10 grados de flexión y 20 grados de extensión para tener una marcha normal. Cuando repasamos la biomecánica, vamos a ver que el plafón tibial abarca el 70 grados de lo que permite la cúpula astragalina. La cúpula astragalina tiene este diámetro, ¿verdad? Ella nos permite un movimiento de 140 a 150 grados, de los cuales 70 grados van a estar ocupados por la tibia distal. Entonces, los grados restantes es lo que yo voy a tener en flexión o en extensión. Tenemos entonces que cuando el paciente realiza una dorsiflexión, ¿ok? Que este movimiento va a estar limitado por estructuras óseas, ligamentosas y musculares. Véanse en esta imagen cuando el paciente hace una dorsiflexión, en la superficie anterior de la tibia distal y el cuello del astrágalo hacen contacto. Entonces, los ligamentos de la cápsula articular posterior se tensan y el tríceps sural también se tensa. Cuando hacemos una extensión,
o una flexión plantar, la porción posterior de la tibia entra en contacto con las tuberosidades del el astrágalo y la cápsula articular anterior se tensa y los músculos flexores, los músculos del compartimento anterior de la tibia, ellos también actúan como unos limitantes de la flexión plantar. Entonces, eh, tenemos otros factores importantes que es la coaptación articular. La coaptación articular viene dada por la cápsula articular. Entonces, cuando hay una maniobra de hiperflexión, la hiperflexión, ¿qué vamos a encontrar? Podemos lesionar la cápsula articular posterior, ¿ok? O como hace contacto la superficie distal de la tibia con el cuello del peroné, podemos tener asociados fracturas de la superficie anterior de la tibia o del cuello del astrágalo, ¿ok? En otras ocasiones también podemos encontrar esguinces donde se lesiona el haz anterior del ligamento lateral que va a verse representado por una prueba de cajón anterior positivo. La estabilidad transversa de la articulación talocrural va a estar dada gracias a la pinza bimalleolar y a esos ligamentos colaterales, el medial y lateral, a la indignidad del malleolo medial, a la indignidad del malleolo peroneal. Todos ellos son los que nos dan la estabilidad transversal de esta articulación. Ellos resisten esas fuerzas rotacionales. Cuando hay una aducción forzada, véanse aquí el astrágalo, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, esto es lateral. Cuando hay una abducción forzada, es decir, hacia acá, hacia esta flecha, ¿qué puede haber? Hay una rotura de los ligamentos tibio-peroneo inferiores, ¿ok? Entonces, en primer lugar, hay lesión de la sindesmosis. Puede haber, además de lesión de la sindesmosis, puede asociarse fracturas del malleolo peroneal, fracturas del malleolo medial. Puede asociarse, entonces, ya sea por encima o por debajo de la sindesmosis. Y en los casos donde hay una aducción forzada, vamos a ver que vamos a tener lesiones del malleolo medial, lesiones del malleolo peroneal o lesiones de los ligamentos colateral lateral con el resultante una inclinación astragalina. La fisiología de la articulación tibio-peronea. Miren esta imagen en donde vemos la cúpula astragalina, que en su lado medial es plano y en su lado lateral se inclina de atrás hacia adelante, de medial a lateral. ¿Qué pasa? Cuando ocurren movimientos de dorsiflexión, el peroné asciende, rota externamente y se aleja del plano medial, es decir, se lateraliza. Él rota externamente 10 grados. Ahora, cuando hay una flexión plantar, el peroné desciende, rota internamente y se acerca al plano medio. Comprender esta estructura biomecánica es importante, ya que gracias a este descubrimiento o a esta explicación biomecánica, los tornillos transindesmales actualmente se han dejado de usar o en aquellos casos que se utilizan, se retiran antes de iniciar el apoyo para poder permitir que el peroné ascienda o descienda y que pueda rotar externa e internamente. Los mecanismos de lesión del tobillo van a depender de la mecánica, de la fuerza axial versus la rotacional, de la cronicidad de la lesión, de la edad del paciente, de la calidad ósea, de la posición del pie al momento de la lesión, de la magnitud, dirección y velocidad de la fuerza. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente? El paciente acude con una marcha antiálgica, hay tumefacción, dolor y deformidad variable según el grado de la lesión.
Se evalúa el estado neurovascular, es decir, los pulsos distales, el llenado capilar, la temperatura, la sensibilidad. Es importante evaluar las partes blandas, si hay equimosis, si hay frialdad, evaluar toda la superficie del peroné, sobre todo evaluar la mortaja tibio-peronea, haciendo presión a 5 centímetros del eje intermalleolar para ver si hay lesión de la sindesmosis, lo cual representa un dolor cuando se hace la maniobra. Evaluar la estabilidad del tobillo, hacer las maniobras de cajón anterior, posterior, inversión forzada y eversión forzada. Y en los casos de luxación, se debe reducir inmediatamente. Luego es que se solicitan las rayos X, pero primordial reducir la luxación inmediatamente para evitar daños neurovasculares. Cuando hacemos la evaluación radiológica, vamos a solicitar proyecciones radiológicas en anteroposterior, proyecciones lateral y proyección de mortaja. En las proyecciones anteroposteriores vamos a evaluar lo siguiente. Vean esta imagen donde está acá, tibia distal, vemos el peroné y vemos el astrágalo. Vamos a ver entonces en este corte transversal donde A está representada por la tuberosidad posterior de la tibia y B es la cortical interna del peroné. Si nosotros medimos esto en una rayos X AP, este espacio se denomina espacio tibio peroneo transparente, ¿ok? El cual debe ser menor a 5 milímetros. Si es mayor a 5 milímetros, es patológico, indica una lesión de la sindesmosis. Por otra parte, vemos esta otra imagen donde B es la cortical interna del peroné y C es la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, el espacio entre B y C es el solapamiento tibio-peroneo. Ese solapamiento debe ser mayor a 10 milímetros. Si es menor a 10 milímetros el solapamiento, implica una lesión de la sindesmosis y es patológico. ¿Ok? Lo otro que vamos a evaluar en la proyección AP es la inclinación astragalina, que está dado por una línea horizontal que pasa a través del plafón tibial y una línea horizontal que pasa a través de la cúpula astragalina. Esta debe ser igual a 2 milímetros o menor. Si existe una inclinación mayor a 2 milímetros en esta superficie articular, es patológico e indica lesión. En las proyecciones laterales, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la congruencia articular que existe entre el plafón tibial y la cúpula astragalina. Y vamos a ver si hay trazos de fracturas en la tibia distal, como lo vemos en esta imagen, o en el peroné. En estos casos podemos también evaluar fracturas por avulsión del malleolo posterior, el malleolo anterior o malleolo peroneal. La proyección de mortaja es una proyección especial que se hace con el pie en rotación interna de 15 a 20 grados para compensar el eje intermalleolar. Aquí se mide el espacio claro medial transparente, el cual debe ser menor a 4 milímetros. Si es mayor a 4 milímetros es patológico, indica lesión. Medimos también aquí la inclinación astragalina, si es mayor a 2 milímetros es patológica. Y medimos el ángulo taloclural, que debe ser de 8 a 15 grados. De ser menor, indica acortamiento peroneo. Dentro de las evaluaciones radiológicas también tenemos la tomografía en aquellos casos de fracturas complejas, con minutas, con muchos fragmentos, en donde necesitamos para la planificación preparatoria realizar este estudio. Realizamos resonancias magnéticas, que es útil para evaluar las partes blandas, los ligamentos, lesiones condrales o lesiones de la cápsula. Y podemos utilizar gammagrafía, que es útil en aquellas lesiones crónicas, donde hay lesiones ostocondriales o lesiones por sobrecarga e infección. Tenemos una clasificación de las fracturas de tobillo, que es la clasificación de Lausch-Hansen. Esta clasificación clasifica las fracturas según la posición del pie en la que tenía el paciente en el momento de la lesión y la fuerza que se aplicó para producir esa fractura. Estos estudios fueron realizados en cadáveres y es un sistema que toma en cuenta, como lo dije, la posición del pie al momento de la lesión y la dirección de la fuerza deformante. Recordando aquí, supinación es cuando llevamos la planta hacia adentro, pronación la planta hacia afuera, hacemos abducción cuando rotamos externamente o aducción cuando rotamos internamente. Entonces,
Lausch-Hansen proponen 4 patrones de clasificación en una escala creciente, en donde el patrón número 1 habla de la supinación y la aducción, que corresponde al 10 a 20% de las fracturas malleolares y provoca un desplazamiento medial del astrágalo. En este caso, en la fase 1, hay una fractura transversa del peroné a la altura de la articulación o una rotura de los ligamentos colaterales. Y en la fase 2, además de lo encontrado en la fase 1, hay una fractura vertical del malleolo medial. El patrón 2 está dado por una supinación y rotación externa. Este es el más común y es el responsable del 40 al 75% de las fracturas malleolares. En la fase 1 hay rotura del ligamento tibio peroneo anterior o una fractura por avulsión en las inserciones en la tibia o peroné. Ya sabemos que si avulsiona este fragmento de la tibia es el malleolo tilao chaput, o si avulsiona el peroné es el malleolo de Wastaph. En la fase 2 provoca una fractura espiroidea del peroné distal que va de forma ascendente. En la fase 3 hay una rotura del ligamento tibio peroneo posterior o una fractura por avulsión del malleolo posterior. Y en la fase 4 produce una fractura transversa por avulsión del malleolo medial o rotura del ligamento deltoideo. El patrón 3 es pronación-aducción, es el 5 a 20% de las fracturas malleolares. Tiene 3 fases. En estas fases hay fracturas del malleolo medial que pueden estar o no asociadas a lesión de la sindesmosis y lesión del peroné por encima de la sindesmosis. Y el patrón 4 de Lausch-Hansen es pronación y rotación externa, igualmente corresponde al 5% de las fracturas malleolares, cuyo mecanismo de lesión inicia por el malleolo medial, puede afectar la sindesmosis y puede afectar el peroné proximal a la sindesmosis o el malleolo posterior. Tenemos otra clasificación que es muy importante, es fácil, sencilla de manejar, muy útil, que es la clasificación de Danis-Weber. Esta clasificación se basa en la altura de la fractura del peroné, ¿ok? Que puede ser distal, a nivel o por encima de la sindesmosis. Tenemos la tipo A, que son fracturas del peroné por debajo de la sindesmosis, como lo vemos acá. Esta ocurre en una supinación forzada y pueden estar asociadas o no con fracturas del malleolo medial. Tenemos las fracturas de Danis-Weber tipo B, que es una fractura oblicua o espiroidea del peroné, que está causada por una rotación externa. Ocurre cerca o a nivel de la sindesmosis y puede estar asociada a lesiones de las estructuras mediales o del malleolo posterior. Y las lesiones de tipo C, como la vemos acá, es una fractura del peroné por encima de la sindesmosis que provoca una rotura de la misma y casi siempre con una lesión medial asociada. Aquí vemos unas imágenes radiológicas de estas fracturas. A, por debajo de la sindesmosis; B, a nivel de la sindesmosis asociada a un malleolo medial; y C, por encima de la sindesmosis asociada a una lesión de la sindesmosis. Otra de las clasificaciones muy útiles y bastante utilizadas es la clasificación AO, que es una clasificación alfanumérica, en donde denomina las fracturas de tobillo como el segmento malleolar. Ellos definen, el grupo AO define el segmento malleolar, aquellas fracturas de peroné distal que se encuentran asociadas a las fracturas de tobillo. La AO la clasifica en el número 44 para hablar del segmento malleolar y hablan de una 44A, aquellas lesiones por debajo de la sindesmosis; 44B, aquellas lesiones a nivel de la sindesmosis; y 44C, aquellas lesiones por encima de la sindesmosis. Entonces, dentro de las 44A, tenemos las 44A1, cuando es solo lesión del peroné; 44A2, cuando está asociada a lesiones del malleolo medial; y 44A3, cuando están asociados a lesiones del malleolo posteromedial. Tenemos las 44B, que son aquellas que afectan a nivel de la sindesmosis. Tenemos 44B1 cuando es el malleolo peroneal solo; 44B2 cuando se asocian lesiones del malleolo medial; o 44B3 cuando se asocia a una fractura del malleolo posteromedial o de Bowman.
Y tenemos las 44C, que son lesiones por encima de la sindesmosis, 44C1, que son las lesiones del peroné solas, 44C2, aquellas que pueden estar en cuña o multifragmentaria de la diáfisis tibial, y las 44C3, que tienen además asociados lesiones lesiones del tercio proximal del peroné. El tratamiento de las luxaciones y fracturas de tobillo. El objetivo del tratamiento es reconstruir la anatomía de la articulación del tobillo. ¿Qué vamos a hacer en sala de urgencias? Reducir las fracturas desplazadas. Antes de solicitar las radiografías, las heridas abiertas deben limpiarse y vendarse de forma estéril. Tras la reducción se debe colocar una férula de coaptación para mantener la estabilidad, reducir el dolor. Luego se solicitan esas radiografías de control para evaluar cómo quedó la reducción, y se debe elevar la extremidad con o sin el uso de la crioterapia. El tratamiento conservador. ¿Cuáles son los criterios conservadores? Son aquellas fracturas que son estables, que no están desplazadas, cuya sindesmosis está intacta, o aquellas fracturas aquellas fracturas desplazadas en las que se consigue una reducción anatómica o estable después de la reducción y el vendaje. O si hay un paciente que tenemos que es inestable, evidentemente vamos a diferir la reparación quirúrgica. ¿Cómo podemos hacer el tratamiento conservador? Ya sea con férula de coaptación, los primeros días mientras baja la inflamación y mejora las partes blandas. Posteriormente podemos utilizar un yeso largo con el objetivo de mantener el control rotacional. Ya vimos el movimiento rotacional de las rodillas, que nos permite hacer rotación interna y externa. Esto puede ser por 4 o 6 semanas. O si el patrón de fractura es estable, podemos utilizar un yeso corto de primera por 4 a 6 semanas. Y en algunos casos se indica el apoyo al demostrarse la consolidación radiológica de la fractura. El tratamiento quirúrgico consiste en reducción abierta más fijación interna. ¿Cuáles son las indicaciones? Imposibilidad de conseguir o mantener una reducción cerrada en aquellas fracturas que tengan desplazamiento astragalino o la mortaja mayor a 2 milímetros, aquellas fracturas que son abiertas. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el paciente? Debe estar en buenas condiciones generales y el estado de las partes blandas debe ser adecuado. Si hay edema o hay lesión, debemos esperar de 5 a 10 días hasta que esto mejore. Dentro de los tratamientos quirúrgicos que podemos usar para el malleolo peroneal tenemos diferentes opciones. Si es una fractura de Weber A que está por debajo de la sindesmosis, podemos usar tornillos de compresión, podemos usar un tornillo intramedular, podemos usar alambre de Kirchner o cerclaje. Si es una Weber B, podemos usar placas tercio de tubo más tornillos de compresión, o podemos usar un clavo endomedular. Si es Weber C, utilizamos una placa tercio de tubo más un tornillo trasindesmal. Y si hay lesión de la sindesmosis, vamos a usar tornillo trasindesmales o sutura transósea, que es lo que se prefiere en la actualidad por lo que le expliqué de la biomecánica. Los malleolos mediales vamos a utilizar tornillo más placa o tornillo más alambre de Kirchner o cerclaje. ¿Cuáles son las indicaciones para la reducción quirúrgica del malleolo medial? Son lesiones concomitantes de la sindesmosis, un espacio claro medio aumentado, la incapacidad de reducir el peroné de forma adecuada o una inestabilidad persistente a pesar de la fijación del peroné. Para fijar el malleolo posterior, podemos usar tornillos de compresión, ya sea anteroposteriores o posteroanteriores, o una placa más tornillos posteriores. ¿Cuáles son las indicaciones? Afectación de mayor del 25% de la superficie articular, un desplazamiento mayor a 2 milímetros o una subluxación posterior persistente del astrágalo. Hacemos un apartado especial a las fracturas abiertas, las cuales requieren una irrigación y debridamiento inmediato. Las fracturas abiertas, sabemos que el gol estándar es la fijación externa para evitar mayor lesión de las partes blandas y menor lesión de las partes blandas y no dañar tanto con la vascularización del hueso. La fijación estable se puede hacer una vez las partes blandas
hayan mejorado, no es recomendable el uso de torniquetes, ya que puede conducir a un edema postquirúrgico y producir daños de reperfusión. Se debe mantener la profilaxis antibiótica aún después de la cirugía y en algunos casos pueden ser necesarios en los debridamientos seriados para eliminar el tejido necrótico infectado o alterado. ¿Qué complicaciones nos pueden dar las luxaciones y las fracturas de tobillo? Podemos tener pseudoartrosis, como lo vemos acá, aunque es raro, más frecuentemente afectado es el malleolo medial, y ellos se tratan con una reducción abierta más fijación interna o electroestimulación o excisión del segmento afectado. Podemos tener otra de las complicaciones es la consolidación viciosa, ya sea el malleolo lateral, que puede estar acortado y rotado, tener un espacio claro medial ensanchado o un gran fragmento malleolar posterior. Podemos tener problemas con las heridas, las partes blandas, es decir, necrosis del borde de la piel, ¿verdad? En el caso de uso de torniquetes o presencia de ampollas, el riesgo va a estar aumentado. Tenemos riesgos de infección, tenemos el riesgo muy importante de la artritis postraumática, que son secundarias a la propia lesión del trauma o por reducción inadecuada. Tenemos el síndrome de dolor regional complejo, el cual también es raro, aunque se disminuye el riesgo si realizamos una buena técnica quirúrgica. Y el síndrome compartimental es otra de las complicaciones que está descrita, aunque es raro. ¿Qué complicaciones un poco más tardías podemos tener? La pérdida de la reducción, que está reportada en el 25% de los casos de lesiones inestables que se dejaron con tratamiento conservador, y algunos casos han reportado sinostosis tibio-peronea cuando se ha usado el tornillo transindesmal. Otra de las consideraciones especiales es la edad. Los pacientes ancianos tienen un riesgo incrementado de mala cicatrización en la piel y en el hueso, porque tienen menor vascularización y menor factores óseos. Además de la osteopenia que presentan, ¿verdad? Y los tornillos, entonces, no se fijan bien en los ancianos, pueden fatigar. Ok, el programa nos pide que hablemos de unos tratamientos especiales. En los casos de consolidación viciosa, vamos a tener los siguientes tratamientos, ¿verdad? En ocasiones, a pesar de que hacemos una reducción anatómica de la fractura del paciente, este puede desarrollar una consolidación viciosa. Y se produce una consolidación viciosa si la fijación de la fractura del peroné es inadecuada, que no se logró la longitud y la rotación adecuada. Por lo tanto, se produce una incapacidad funcional que conlleva a una artritis postraumática que solo se corrige con cirugía. Factores a tomar en cuenta para la cirugía: la edad, la profesión, la ocupación, el grado de la deformidad, la duración de la consolidación viciosa, el rango articular del tobillo, la presencia de los cambios artríticos y el objetivo principal debe ser bien planificado antes de realizar la cirugía. Entonces, ¿qué hacemos en caso de las consolidaciones viciosas? Tenemos la osteotomía correctora. ¿Qué hacemos en la osteotomía correctora? Vamos a ofrecer resultados eh, para corregir esa consolidación viciosa, para mejorar la congruencia articular con un mínimo daño de la superficie articular. No ofrece buenos resultados en consolidaciones viciosas con artritis de moderada a severa, porque si tenemos un paciente con artritis moderada a severa que tiene un dolor crónico, es un paciente que no es candidato para hacer una osteotomía correctora, en donde ya el daño está instaurado, el dolor es bastante crónico, va a ser la principal queja del paciente, y así le hagamos entonces la osteotomía correctora para mejorar esa consolidación viciosa, no vamos a lograr una reincorporación del paciente a sus actividades de la vida diaria, puesto que va a tener dolor. Entonces, de la consolidación viciosa tenemos dos tipos de osteotomía correctora. Está la osteotomía del peroné y la osteotomía supramalleolar. En la osteotomía del peroné, en donde el peroné nos quedó acortado o nos quedó rotado, nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Haciendo un abordaje directo al peroné, buscamos el sitio donde estuvo la fractura, con sierra oscilante hacemos un corte, ¿ok?
Vamos a retirar la fibrosis que hay entre la tibia y la peroné, limpiamos todas las superficies. Vamos a utilizar una placa DSP, una placa de tercio de tubo de 5 a 6 orificios. Vamos a fijar el extremo distal del peroné mediante 2 tornillos. Usando un distractor AO, vamos a fijar la placa, vamos a fijar el distractor al hueso y a la placa. Vamos a hacer distracción y vamos a crear el espacio en el peroné donde vamos a colocar entonces un chip cortical que lo podemos tomar desde la misma tibia distal. Ese chip lo vamos a colocar, vamos a lograr que el peroné tenga la rotación adecuada, que tenga la longitud adecuada. Luego el distractor, en vez de usarlo en forma de distracción, lo usamos en forma de compresión y terminamos de fijar los tornillos proximales. Esto para lograr un alargamiento del peroné. Tenemos otras técnicas en donde el paciente no tiene problema en la congruencia articular. Vemos este paciente donde la congruencia articular del malleolo está adecuada, está ideal, pero hay una deformidad angular en varo o valgo. En estos casos hacemos una osteotomía supramalleolar, haciendo un abordaje anterior a la tibia, tomando 1.5 centímetros de la superficie articular. Vamos a hacer una osteotomía tomando 1.5 centímetros de la superficie articular. Vamos a transficcionar un alambre de Kirchner roscado que va a ser paralelo a la superficie articular, y a 10 centímetros vamos a colocar otro alambre de Kirchner que en, em, va a estar en el plano horizontal, ¿ok? A 4.5 centímetros de la superficie articular vamos a hacer usando una mecha 3,2, vamos a hacer una cúpula, ¿verdad? Que va de medial a lateral a 1.5 centímetros. Entonces vamos a dibujar esta cúpula haciendo incisiones con el perforador, dibujando un domo que empieza a 1.5 centímetros de la superficie articular, y el domo en su concavidad o en su convexidad más alta va a tener 1.5 centímetros de alto. Después que hacemos esa osteotomía con la mecha, terminamos el corte con un osteotomo, ¿ok? Resecamos lo que tengamos que resecar. Si el peroné, cuando hacemos la corrección, el peroné eh, el peroné no nos permite hacer la reducción, podemos resecar desde a 1 a 3 centímetros del peroné, o en los casos donde el peroné mmm, nos queda corto, hacemos una osteotomía oblicua, ¿verdad? Para que tenga contacto ambos extremos. Entonces completamos el corte, ponemos las dos alambres de Kirchner que queden paralelos y congruentes uno con otro, hacemos la fijación con placa, ya sea interna o externa, y allí hacemos nuestra osteotomía supramalleolar. Otro de los problemas especiales, o otra de las técnicas que nosotros vamos a utilizar, es la artrodesis de tobillo. Entonces, la artrodesis primaria de tobillo, ¿cuáles son las indicaciones? La artrosis postraumática, artritis reumatoide, infecciones, lesiones neuromusculares o aquella cirugía de rescate de una artroplastia de tobillo fallida. ¿Cuál es la posición óptima de la artrodesis de tobillo? Lograr flexión de 0 grados, un valgo de 0 a 5 grados, una rotación externa de 5 a 10 grados, lograr un ligero desplazamiento posterior del astrágalo. ¿Cuáles son los objetivos de la artrodesis? Aliviar el dolor. ¿Cuáles son las desventajas? Que vamos a tener un paciente que tiene dificultad para la marcha sobre las superficies irregulares o los accidentes del terreno. La artrodesis primaria de tobillo, vamos a ver los principios generales. Para que se produzca la artrodesis, se intenta conseguir superficies esponjosas anchas y planas que se colocan en aposición una con otra. La zona de la artrodesis deberá estabilizarse con una fijación interna rígida o al menos con una infijación externa, que es difícil en pacientes osteoporóticos. El retropié deberá alinearse con la pierna y el antepié a su vez con el retropié para crear un pie verdaderamente plantígrado. Se han descrito muchísimas técnicas
para la artrodesis de tobillo e incontables modificaciones. Suelen dividirse según su vía de abordaje en anterior, transmalular o posterior. Entonces aquí vemos imágenes de la artrodesis tobillo primario, donde hacemos una ostectomía, donde de la cúpula astragalina, donde resecamos toda la superficie articular, luego hacemos una ostectomía de la superficie del plafón tibial, quedamos congruentes, llevamos el pie con los grados que ya dijimos para que quede verdaderamente plantígrado y podemos fijarlo mediante una fijación interna con tornillos, por ejemplo, o tornillos más placas, o mediante una fijación externa. Otra de las consideraciones especiales que nos solicita el programa es las fracturas en el adolescente. Las fracturas de tobillo en el adolescente, cuando hablamos de la epidemiología, representan el 25% del total de las lesiones fisiarias. ¿Okay? Recuérdense la fisis, el núcleo de crecimiento en los pacientes pediátricos. Entonces, el tobillo ocupa el tercer lugar después de las lesiones fisiarias de falange y radio distal. El 56% de las lesiones ocurre durante las actividades deportivas. La edad más frecuente es entre 8 y 15 años. Y después de los 15 y 16 años se observan patrones de fracturas ya similares al adulto. Los mecanismos de lesión pueden ser directos, ya sea por traumatismo sobre el tobillo por caída o accidente de tráfico, arrollamiento, o indirectos a través de transmisión de fuerzas axiales a través del antepié o rectopié, o fuerza rotacional del cuerpo sobre un punto fijo. La anatomía. Recordar que todos los ligamentos se insertan distales a la fisis de la tibia y el peroné. Por esto se determinan esos patrones de fractura. Recordar que el núcleo de osificación tibial aparece entre los 6 y 24 meses de edad y se fusiona a los 15 años en las niñas y 17 años en los niños. Y que el núcleo de osificación peroneo aparece un poco más tarde, de 9 a 24 meses de edad, y se fusiona igualmente de 12 a 24 meses posterior a la fusión del núcleo de la tibia distal. Entonces es importante recordar que se osifica primero la tibia y luego el peroné. Y que primero en niñas y luego en niños. La evolución radiológica, igual solicitamos rayos X AP, lateral y de mortaja. Pueden hacerse proyecciones en estrés, no confundir los centros de osificación secundarios con trazos de fractura. Las tomografías están indicadas en aquellos trazos complejos o en las fracturas triplanares que vamos a ver más adelante. Y las resonancias magnéticas nucleares están indicadas para diagnosticar lesiones osteocondrales. En los niños utilizamos la clasificación de Diaz-Tachan, que utiliza más o menos los principios de Lausch-Hansen. ¿Ok? La tipología se simplifica anotando la dirección del desplazamiento de la fisis, el tipo de Salter-Harris y la localización del fragmento de metafisiario. En base a la clasificación se determina la maniobra adecuada para hacer la reducción cerrada y de igual forma, esta clasificación denota con el primer término a la posición del pie al momento de la lesión y con el segundo término a la fuerza que lo produce. Entonces, las fracturas de supinación y rotación externa, fase 1, son fracturas tipo 2 del Salter-Harris de la tibia distal, como lo vemos en esta imagen, con el fragmento metafisiario localizado posterolateralmente y un trazo de fractura largo espiroideo del peroné. En la fase 2 se asocia una fractura espiroidea del peroné que comienza medialmente y se extiende en sentido postero-superior. El otro mecanismo es por pronación, eversión y rotación externa. Corresponde al 15% de las fracturas. Hay marcada deformidad en valgo. La fractura de la tibia y peroné ocurre de forma simultánea. El patrón más frecuente es una Salter-Harris tipo 2 de la fisis de la tibia distal con un fragmento lateral o una fractura oblicua de 4 o 7 centímetros proximal a la punta del peroné. El otro mecanismo es la supinación y flexión plantar, que corresponde a fractura de Salter-Harris tipo 2 de la fisis distal de la tibia con fragmento metafisiario posterior, como lo vemos en esta imagen, y en estos casos la fractura peronea es rara. Y el otro mecanismo es la supinación-inversión,
Es el mecanismo más frecuente con la incidencia más alta de complicaciones. Tenemos la fase 1, que hay una fractura tipo 1 o tipo 2 de Salter-Harris de la fiscia distal del peroné. En ocasiones no se ven en la rayos X. Y en la fase 2 hay una fractura tipo 3 o 4 de Salter-Harris de la fiscia distal de la tibia, según impacta con el astrágalo. En ocasiones se asocia una lesión abierta o fractura del astrágalo y con frecuencia hay trastornos del crecimiento. Ya revisamos la clasificación de Diaz-Stayán. Vamos a hablar también de las fracturas por compresión axial, que hay una lesión de Salter-Harris tipo 5 en la tibia distal. Este tipo de fracturas es rara, se asocia a un mal pronóstico, ya que hay una detención del crecimiento de la fisis. Por lo general, en ese tipo de fracturas, el diagnóstico suele retrasarse hasta que se demuestra el cierre prematuro de la fisis con la discrepancia en la longitud de las piernas. Por lo tanto, el diagnóstico es tardío. Hay una fractura de Tilaux juveniles, que son epifisialisis Salter-Harris tipo 3 del extremo anterolateral de la tibia distal. Estas están causadas por una fuerza de rotación externa donde el ligamento tibio-peroneo anterior avulsiona el fragmento de Tilaux-Chapuz. Es más frecuente ya en pacientes entre los 13 y 16 años, en los cuales ya se ha fusionado la fisis, pero la porción lateral permanece un poco abierta. Recuerden que la porción lateral es la que cuesta un poco más en fusionarse. Tenemos las fracturas triplanares, donde vemos esta imagen muy bonita esquemáticamente, que ya la vamos a explicar a continuación. Estas fracturas triplanares se producen en tres planos, en el plano transversal, plano coronal y plano sagital. Estas fracturas triplanares están explicadas por la fusión de la fisis tibial, en el cual el inicio aquí como lo vemos en esta imagen, el inicio de la osificación de la tibia distal es central, luego anteromedial, luego posteromedial y por último lateral. ¿Ok? El pico de incidencia está entre los 13 y 15 años en varones y los 12 y 14 años en hembras. El mecanismo es una rotación externa y puede estar asociado o no a fracturas del peroné. Existen dos tipos de fracturas triplanares. Una de ellas es fractura de dos partes o fractura de tres partes. Las fracturas de dos partes pueden ser mediales, donde el fragmento coronal es posteromedial, o lateral, donde el fragmento coronal es posterolateral. Y las fracturas de tres partes, ¿ok?, consta de un fragmento anterolateral que semeja a una fractura de Tilaux-Chapuz juvenil, como una Salter-Harris 3, y el resto de la fisis con una punta posterolateral de la metáfisis de la tibia y el resto de la metáfisis de la tibia distal. Entonces, semeja a un Tilaux-Chapuz, pero tiene un fragmento posterolateral con un pico hacia la metáfisis y tiene el resto de la fisis. ¿Por qué ocurre esta fractura de tres planos? Bueno, por la osificación de el núcleo distal de la tibia, que como dijimos, inicia medial, después anteromedial, luego posterolateral y por último lateral. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas del adolescente? En el maleolo peroneal, ¿okay? Si tenemos lesiones de Salter-Harris tipo 1 o tipo 2, hacemos reducciones cerradas con un yeso corto de 4 a 6 semanas. Si tenemos Salter-Harris tipo 3 o 4, hacemos una reducción cerrada, una fijación percutánea con alambre de Kirchner, más un yeso corto, o reducciones abiertas, más fijación con alambre de Kirchner, perpendicular a la fisis, cuando se interpone el periósteo. En cuanto al maleolo medial, si tenemos lesiones del Salter-Harris tipo 1 o tipo 2, podemos hacer una reducción cerrada o reducción abierta en los casos que hay interposición perióstica y lo fijamos con un tornillo de compresión o alambre de Kirchner. En ambos casos utilizamos un yeso largo por 3 semanas y luego un yeso corto por 3 semanas. Y en las lesiones tipo 3 o 4 de Salter-Harris, lo ideal es lograr una reducción anatómica. Es inaceptable desplazamientos mayores a 2 milímetros y en estos casos requerimos hacer una reducción abierta más una fijación interna con uno o varios tornillos esponjosos más yeso corto por 6 semanas. Para las fracturas de Tilaux juvenil,
Se puede lograr mediante reducción cerrada, haciendo distracción, rotación interna y presión directa sobre la tibia anterolateral. Se mantiene con un yeso largo o corto dependiendo de la estabilidad y en caso de lesiones inestables se pueden fijar con un alambre de Kirchner más yeso corto. En los casos que se presenten desplazamiento mayor a 2 milímetros es inaceptable, amerita reducción abierta más fijación interna con un tornillo de esponjosa. Para las fracturas triplanares, ¿ok? Las fracturas no desplazadas se tratan con yeso largo por 3 a 4 semanas y luego un yeso corto de 3 semanas de deambulación. Si hay desplazamiento articular mayor a 2 milímetros, ameritan reducción cerrada o abierta, más fijación interna con tornillos de esponjosa o alambre de Kirchner, más yeso largo o corto por 3 a 4 semanas y luego un yeso corto de deambulación por 3 semanas más. Y podemos tener las complicaciones que son deformidades angulares en varo, valgo, deformidades rotacionales, dismetría en los miembros inferiores en el 10 y 30% de los casos y la artritis postraumática. Bueno, esta es la revisión de las luxaciones y fracturas de tobillo, tanto en el adulto como en pacientes pediátricos, en el adolescente, y las diferentes técnicas para su corrección. Espero que sea de gran utilidad. Gracias por su atención.